Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y estamos una semana más en el informe semanal, donde haremos un repaso de las noticias del mercado y noticias que pueden afectar a nuestra cartera. Vamos a empezar hablando de Standard Poor's como siempre, pero antes de comenzar, pues pediros que dejéis un me gusta y un comentario, que es la forma que tenéis de ayudar al canal, porque bueno, le da más visibilidad y así pues continúo haciendo ese tipo de contenido y os lo agradezco muchísimo, ¿de acuerdo? Así que bueno, ahora sí, vamos a lo con el Standard Poor's. Y es que ha sido una semana bastante mala para el Standard Poor's. Sé que estábamos acostumbrados a que cada semana rendimientos positivos, sobrepasar los 4.500 puntos, pero oye, llevamos ya un par de semanas en el cual pues el índice no está rindiendo lo que debería o lo que a la gente le gustaría, porque a mí sinceramente lo que haga el Standard Poor's me es bastante igual, me importa bastante más mi cartera, pero sí que es un indicador, ¿no?, del sentimiento, de dónde está el mercado. Y la verdad es que estas semanas ha ido bajando muchísimo después de que muchos están diciendo que es una bull trap, ¿de acuerdo? En un mercado bajista, pues un pequeño mercado alcista en el que mucha gente pues se cree que empieza un nuevo mercado alcista, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una trampa alcista, una bull trap que dicen los americanos. Entonces, pues bueno, la semana no ha sido muy buena, como podéis ver, menos 0,61%, una semana bastante mala para Standard Poor's, y el sentimiento así lo va reflejando poco a poco. Ya sabéis que yo digo que el precio crea la narrativa, y luego la narrativa se retroalimenta el precio y seguimos aquí con la burbujita, ¿no? Pero aquí es que es un ejemplo claro. Podéis ver que cuando el Standard Poor's sube un 1, un 2% a la semana, vemos que estamos como en el mes anterior, en 78 puntos en el Fear Greed Index, ¿no? A nivel de positividad. Ahora, estas semanas ya no lo ha hecho tan bien Standard Poor's, no sube tanto, incluso hay semanas que cae, y podemos ver cómo el sentimiento también cae. Entonces, al final se retroalimenta un poco, ¿de acuerdo? Y no es un indicador perfecto, el Fear Greed Index, pero suele mostrar de forma bastante clara dónde está el posicionamiento, dónde está pues esta narrativa principal del mercado. Y al fin y al cabo, pues el precio dicta esta narrativa, ¿de acuerdo? Y veremos más adelante que si el Standard Poor's cae, o ya veremos qué termina ocurriendo, pues veremos cómo este índice se torna, se va hacia la neutralidad y después hacia el miedo, hacia el fear, y veremos este cambio de tendencia. Pero bueno, tampoco hay mucho a destacar esta semana. Tenemos datos de China, que nos llegan datos de, podemos decir, ralentización económica, que es algo que ya llevamos viendo pues todos estos meses, estas semanas. Y tenemos aquí, de ejemplo que os pongo, pues el CPI. Ya sabéis, pues la inflación. Tenemos la core, que es la que excluye la comida y la energía, y tenemos la inflación normal. Vemos que la normal, que incluye pues energía y comida, porque al fin y al cabo la core está muy bien, pero tú comes y vas en coche, y vas en tren. Entonces, ¿de qué te sirve excluir la comida y la energía? A mí me parece una cosa bastante sin sentido no tenerlo en cuenta. Entonces, el CPI vemos que está en terreno negativo. En terreno negativo. Y aquí, pues, tenemos gente que dice, oh, no, hace falta inflación para estimular la economía. La inflación es una mierda. O sea, lo mejor es que hubiese deflación para el consumidor, para que tu dinero valiese más cada vez y que el ahorrar estuviese, pues bueno, no bonificado, decirlo así, está premiado el ahorrar, el postergar tu consumo tiene que estar premiado. Y no lo está. En el mundo monetario en el que vivimos hoy en día, ahorrar está penalizado. Sí que invertirlo está bien, pero el ahorrar está penalizado con la inflación. Por lo tanto, el dinero hay que moverlo. Y sí, se puede justificar. Sí, de esta forma se mueve el dinero, se incentiva la economía, pero oye, que quizás no hace falta. Quizá lo ideal sería que hubiese deflación, porque así mejoraría nuestra calidad de vida y nuestro nivel de vida como ciudadanos. Y de hecho, pues por eso el oro ha subido tanto de precio estos últimos, bueno, desde los 70, básicamente porque hay inflación y el oro simplemente mantiene el poder adquisitivo. Estaría genial poder dejar 1.000 euros, 2.000, 10.000 en el banco y saber que dentro de 10 años esos 10.000 euros mantienen su poder adquisitivo, y no solo eso, sino que te permiten comprar más, porque la tecnología es deflacionaria, es deflacionista. Entonces, en teoría deberíamos vivir deflación, porque si mejoramos nuestra tecnología podemos generar procesos productivos que abaraten los costes de producción y abaraten el precio final del producto y por lo tanto mejorar nuestro nivel de vida. Pero si los salarios no suben a nivel que sube o como a par con la productividad, o si los salarios no suben
y además vivimos una inflación que hace que ese dinero valga cada vez menos, pues estamos bastante jodidos. Es una mierda, sinceramente. De hecho, lo natural es que hubiese deflación, porque la inflación monetaria es una inflación artificial, no es algo natural, es algo que los bancos centrales orquestan. Entonces, realmente lo ideal es que haya deflación para los ciudadanos en el largo plazo y es hacia donde deberíamos ir. Imaginaos que vivimos un periodo de estancamiento tecnológico que no mejora los procesos productivos. Hostia, pues si la inflación de estos años se ha mantenido al 2%, 1-2%, contenida, habiendo mejoras tecnológicas enormes, como ha sido Internet a partir del año 2000, que ha mejorado muchísimo todo y lo ha abaratado todo, pues, y no hemos tenido deflación, pues imaginaros si no tenemos nuevas invenciones que creen un entorno de deflación en la economía, pues os podéis imaginar las barbaridades que hacen los bancos centrales. Pero bueno, viendo estos datos de deflación, es presumible que China va a comenzar a estimular la economía. Ya lo vimos hace unas semanas que habían bajado los tipos de interés un poquito, pero de todas formas no demasiado. Pero bueno, teniendo ya un escenario de deflación en su economía, lo más seguro es que entre más estímulo para que suba la inflación y mover de cierta forma la economía, ¿de acuerdo? Y yo creo que es algo previsible que podemos ver en China. También podemos ver que el core, el CPI sí que sube y todavía no ha subido la inflación normal, ¿de acuerdo? El IPC normal, porque el CPI es el IPC, ¿de acuerdo? Podéis leerlo al revés. Y esto es un problema, porque la energía está repuntando ahora. Como ya veremos más adelante, hemos estado viendo estas semanas y hemos estado diciendo desde hace meses que la energía iba a repuntar. Pues bueno, esta subida de la energía, que sale en el Core CPI, pues al fin y al cabo se traduce y se va a terminar traduciendo al CPI normal, al IPC normal. ¿Por qué? Porque energía es el input básico, como digo siempre, de todos los procesos productivos. Por lo tanto, si la energía sube, aumenta los costes de los procesos productivos y aumenta los costes o el precio de los bienes y servicios finales. Por lo tanto, yo creo que veremos segunda ola de inflación repuntada y veremos qué hacen con los estímulos monetarios de momento. En cuanto a la inflación de Estados Unidos, que también tenemos datos, si nos vamos a ver la anual, vemos que se preveía un 3,3% del IPC estándar, ¿de acuerdo? El anterior fue un 3, hemos tenido una subida del 0,2% el mes de julio, pero aún así por debajo de la expectativa del 3,3 y del subyacente del CPI, del Core CPI, ¿de acuerdo? Pues tenemos un 4,7%, o sea, la inflación sigue siendo bastante alta, ¿de acuerdo? Vemos que la bajada ha venido principalmente por la caída del precio de la energía, pero como digo, está repuntando. De todas formas, el IPC subyacente, el anterior era un 4,8, este sí que ha bajado en Estados Unidos y se preveía un 4,8. O sea, eso sí que son mejores datos, pero el IPC nominal, pues no, ese sí que ha subido, ¿de acuerdo? Y veremos estos cambios que he ido comentando, seguramente más adelante, o es lo que yo preveo. Porque el petróleo, como veis, lleva una buena remontada. Vemos que el West Texas Intermediate cerró el otro día en $83,2, unos niveles realmente buenos para nuestras empresas petroleras que nos están haciendo ganar bastante pasta. Y esta tarde también publicaré este vídeo, hoy domingo, pero también publicaré en análisis de inversión, si ponéis en By the Day Podcast, la actualización de la cartera que tenemos conjuntamente Martí y yo, ¿de acuerdo? En el cual pues hablamos de los resultados de IPCO y también de los resultados de Valeura, que han sido bastante buenos los dos resultados de estas petroleras que tenemos en cartera. Y es que estos precios ya son unos precios aceptables, ¿de acuerdo? No hace falta que el petróleo se vaya a 100, a 130, a 150, que yo no sé hasta dónde va a llegar esta subida porque tenemos unos déficits importantes y la demanda sigue viniendo con bastante fuerza, ¿de acuerdo? Pero por mí, en la franja de 80 a 90 dólares ya se podría quedar y sería un precio de estabilidad en el mercado del petróleo que estaría bastante bien. A nivel de inventarios, yo os dije la semana pasada que no hay que hacerles ni caso, ¿de acuerdo? A los inventarios semanales. Aquí tenemos un aumento de inventarios significativo, incluso de la SPR, la reserva estratégica subió, parece ser que al final compraron algo, y también del stock normal, pero es que la semana pasada vimos una caída brutal de inventarios y ya, porque los ajustaron, y ya dijimos que esta semana veríamos un build, una construcción de inventarios y seguramente la siguiente semana
que lo comentaremos en el próximo informe semanal, veremos otra fuerte caída de inventarios. Destacar que la producción me sorprende que haya subido a los 12.600.000 barriles, teniendo en cuenta que los RIGs en Estados Unidos pues siguen bajando. Tendré que revisar el tema de los RIGs, pero me parece una subida quizá circunstancial debido a esta subida del precio del petróleo. No creo que pueda sostenerse demasiado. Veremos qué termina ocurriendo. El gas natural se disparó, esto es el TTF, el gas europeo, ¿de acuerdo? Se disparó, como veis, desde los 30, superando los 40. ¿Y por qué? Pues básicamente porque en Australia, que exporta al mercado el 10% del total del gas natural licuado, se prevé o está en conversaciones las centrales de exportación con los sindicatos, y se puede prever, o el mercado prevé y descuenta, una huelga en estas centrales de exportación. Por lo tanto, el precio del gas se disparó. De todas formas, no es preocupante, no estamos en la misma situación en Europa que el año pasado con las reservas de gas a unos niveles bajos, sino que creo que estamos cerca del 90% de las reservas de gas en Europa, o sea, estamos por encima de la media. Entonces, la situación este año no es la misma que la del año pasado. Han aprendido la lección y han comenzado a comprar grandes cantidades de gas para tenerlos en las reservas. Entonces, no creo que veamos el precio del gas irse a 300 de nuevo. Y también se está especulando que este invierno va a volver a ser un invierno cálido. Entonces, en Europa tienen, porque en España no afecta tanto, el culo salvado. El estaño, que lo comentamos la semana pasada con lo de Myanmar, sí que paró la producción, como comentamos, y bastante más positivo de lo esperado, pero el estaño ha corregido, y es que esto es lo que comenté, que quizá había que vender, vender el rumor y comprar la noticia. Pues bueno, que había que venderlo antes de que saliese publicada la noticia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el mercado ha hecho esto y ha corregido, ¿de acuerdo? De todas formas, yo no toco nada mi posición en Alphamin, que es la empresa de estaño. ¿Por qué? Porque estos precios tampoco lo hace mal, va avanzando bien, y además de que la noticia ha sido positiva, a pesar de que hayan vendido la noticia ahora, sí, comprar el rumor y vender la noticia. Pues bueno, quería comentarlo. Y bueno, en cuanto al oro, que os digo que esta semana el informe ha sido cortito, que ya estamos en la última diapositiva, pues Mali, que sabéis es uno de los países de los tres en los que ha habido golpes de estado recientemente, Burkina Faso, Mali y Níger, pues cambia el código de minería del país, y de esta forma hace que el Estado pueda llegar a poseer el 35% de los proyectos mineros, pasando del 20% anterior ahora al 35%. Cagada gubernamental de país bananero, porque al fin y al cabo esto te va a lastrar la inversión, lo hace menos atractivo. Pero bueno, interesante de comentar. Polonia sigue comprando oro al Banco Central, bueno, su Banco Central sigue comprando oro, o sea, buenas noticias. Y el oro esta semana y este mes cae, se sitúa cerca de los $1.900, 1.913, y la plata sigue en su descenso hacia los $22,69. Nada más a destacar de los metales preciosos. Y con esto termino el informe semanal. Sé que ha sido un vídeo cortito esta semana, tampoco ha habido tantas cosas a comentar o que me resulten de gran interés. Si os ha gustado, dejad un me gusta, comentar también qué os parece, o si hay alguna noticia que os impacte directamente o que tengáis conocimiento. Y bueno, podéis leer mis análisis en análisisdeinversión.com, crearos vuestro portfolio de forma gratuita en portfolioinversión.com, uniros al Telegram, que está en la descripción, y podéis visitar mi página web, albergueomendoza.com, por si queréis comprarme una masterclass y pagarme unos cuantos cafés y vicios. Y demás, contacto en mi mail, alberta@análisisdeinversión.com. Así que con esto termino, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao.